que cuando hay reglas tan fuertes y tan establecidas en un género, funcionan mucho mejor las cosas y hay que aceptarlas, porque arrastran a la historia de una forma muy sólida. Yo creo que sí. Por eso yo pensaba que si hubiera habido, por ejemplo, un fundido en negro, una disolvencia, cuando ellos se abrazan precipitadamente, con esa cosa tan bonita que tiene ese beso tan nada más entrar en la puerta, él ya la besa, bueno, hubiera sido más creíble que él la ha olvidado, pero cuando él se preocupa de ir a buscarla y decirle, es que él no quiere olvidarla, ni piensa seguramente que la va a olvidar. Pero eso aclara mucho mejor, yo creo, lo que tú estás diciendo aclara mucho mejor el personaje que el guión. Él no tiene más remedio que ser ese señor que olvida, incluso cuando no quiere olvidar. Y de hecho, en la ópera, en el otro encuentro después, hace auténticos esfuerzos físicos, incluso con la cara por recordar, y no puede. En cambio, lo que es maravilloso es que el criado es el que la recuerda perfectamente. El criado es un personaje espléndido. De todas maneras, hay una cosa en eso que estáis hablando que le permite al director, ya más Ophuls director, un ritornello, es decir, duplicar una escena, que es en la estación pierde al amante y en la estación pierde al hijo. Y además es bastante parecida a la planificación y la verja y todo. Y ahí ha perdido a los dos. Sí, que además son los dos temas que están unidos precisamente en esa primera escena de la estación, cuando Louis Jourdan se va y ella se queda sola, ahí hay una disolvencia y va apareciendo casi como un precedente de, no, involuntario por supuesto, de Vértigo, la monja con la toca de la caridad, ¿no? Hay un traveling avanzando además eso es precioso, porque hasta que no termina, donde ella está dando a luz, no termina no sabes qué pasa con esa monja, claro. Si es que ella está enferma, si es que él está enfermo y por eso no la ha escrito. Además incluso hay una cosa que llama engaño, porque cuando se paran en la cama donde ha dado a luz ella, hay una pizarra con el nombre que es Estefan, y puedes pensar que es Estefan, Louis Jourdan, el que está ahí. Claro. Que de alguna manera lo es, porque son el mismo, el niño. Eso está muy claro en la novela. En la novela ella hace mucho hincapié que cuando tiene al hijo deja de seguir obsesionada o está ya menos obsesionada por el recuerdo de Estefan, porque el hijo es exactamente la reproducción de Estefan, ¿no? Hasta que en la película vuelve a ver a Estefan, físicamente, y entonces pierde los papeles absolutamente con ese personaje, invento de la película, que es el marido, que a mí me parece estupendo, y que es un precedente además, incluso en ropa y en aspecto del personaje de Charles Boyer en El marido de Daniel Darrieux, Malandé. A mí, ya lo hemos hablado, hay ese plano de cuando ella va a entrar y ya el marido está esperando a ver si definitivamente la abandona y entra en la casa, hay esa especie de movimiento tan rápido que lleva la cámara al marido en el coche de caballos que dice a casa, que a mí me parece, no sé, es demasiado precipitado ese movimiento. Cuando Ophuls tiene una elegancia, mueve la cámara con una mayor suavidad. A mí siempre me ha chocado que he visto la película, ¡pum!, inmediatamente. A mí me gusta eso. ¿Te gusta? A mí me gusta, porque eso es como en la música, cuando de repente necesitas un forte. O sea, yo creo que todo aquello está muy elegante hasta que de repente hay una necesidad de hacer una cosa brusca. O sea, para marcar un portazo. Puede ser. A mí siempre me ha sacado la situación, así como cuando tú dices lo de la monja, que es un poco hitchconiano, y ahí ese traveling lateral va pasando como por compartimentos de tela, hasta que llega ella, y sí que podíamos aplicar esa frase que decía Godard en los 60, que un traveling es una cuestión moral. Aquí sí que es un traveling, y tiene que ser un traveling maravillosamente llevado a esa velocidad justa. Y siguiendo con la adaptación de la novela, las cosas que en la película están y no estaban en la novela, o no están del todo, está la semilla en la novela. O sea, quiero decir, ella se hace prostituta en la novela, pero dice, muchos admiradores míos me han propuesto matrimonio. Sí. O sea, y de ahí está la idea de, por ejemplo... Hay una historia en la novela que es muy bonita, que es que ella tiene un amante joven con el que lleva viviendo 2 años y con el que tiene una cierta estabilidad sentimental. Y de pronto ella se encuentra en un café, en un cabaret, con Estefan, y abandona al amante, le deja tirado allí inmediatamente y se va sin coger siquiera el abrigo, sin coger siquiera la capa, ¿no? Y se va. Y en el final de la novela, si recuerdas, además, bueno, la tenemos aquí, no hay duelo, ni hay muerte del personaje de él, pero sin embargo, hay una frase en que dice, le llegó como un aviso de muerte y un signo de amor inmortal. O sea, quiere decir, ese hálito de la muerte, desarrollado luego con el duelo por los guionistas, está en el libro. A mí eso es lo que me parece interesante, de verdad, en una adaptación seria. O sea, el de 3 frases o 3 palabras en una frase, inventarse historias. Claro, lo que pasa es que luego va... Pero es fundamental, porque entre otras cosas Louis Jourdan nunca tendría un diálogo, nunca tendría desarrollo tal como está... Lo que pasa es que a mí me ocurre una cosa muy curiosa con Carta de una desconocida a nivel de Max Ophuls, director, y es que yo siempre tengo la sensación de que he visto el duelo.
Sí, y queda muy... pero eso es porque has visto otros duelos en películas. Sí, probablemente, ¿no? incluso Madame y otros duelos de Max Ophuls. Pero tú tienes la sensación que aquí él muere y que has visto el duelo y ves esa neblina que está empezando el día a despuntar en medio de la bruma. El fatalismo de que en ese verlo. duelo además va a morir está dado desde la primera secuencia. Ya los amigos dicen, esperamos que se marche, Así que ya porque el está otro es decidido. mucho mejor que Pero lo es un profesional, es un... Y además claro. Luis Jourdan se despide del criado de una forma comedidísima y maravillosa, porque se está despidiendo para siempre. Y al final de la mano. Pero además haber visto que cuando todavía ella está indecisa, vamos, ella está decidida, pero el marido piensa que no. Si lo haces. Entonces, en No ese podrás plano que entra volver en la nunca. casa, a él le coloca, Lo sabes. junto con un fondo de panoplia de armas, Ajá. y a ella la deja a su izquierda, de otra forma, y ya no está diciendo lo que pasa ahí, que es un Ve al tirador, viento, que es que un haré hombre todo. acostumbrado, mientras que en casa de Estefano hemos visto nada más que las partituras, las porcelanas, pero no, Libros, nunca, ese nada. busto de una diosa que Sabemos explica él, que son- pequeñito. que no hay por ahí. posibilidad ninguna de... Porque está claro que películas como esta, esto cuando se dice esto sí que eran las películas de antes, es muy difícil. Este tipo de cine, ahora habría que, salvando todas las Claro. distancias, irse a las amistades peligrosas, que tiene algo Sí, pero, que ver, pero claro, pero que tiene algo... completamente distinta. Pero es muy difícil, ese es un tipo de cine... Yo si me permitís, con toda vergüenza, porque me da mucha vergüenza hacer estas cosas, que me autocite, a la hora de plantear la regenta, una de las posibilidades que yo pensé es un tratamiento barroco de la regenta. Y me he acordado ahora por lo del duelo y por lo de que hay uno de los personajes que va a batirse en duelo que sabe que es inferior a otro, ¿no? Aunque luego lo que ocurre es lo contrario, pero porque el superior se deja matar, ¿no? Entonces, eso hubiera sido maravilloso, pero claro, hoy en día esto no es posible. O sea, hacer un rodaje como el de Carta de una desconocida, hoy en día es muy difícil en cinematografías como la nuestra, ¿no? Eso podría ser posible pues en Hollywood antes. Oye, hay un estudio detrás, ¿eh? Claro, hay un estudio, claro, y hay un estudio, hay unos decorados que, como habéis contado, se habían utilizado en Sin Novedad en el Frente y no sé qué. El hacer simplemente un decorado en el que la cámara pueda subirse en una grúa y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pues es... O pero tener claro, esa distancia... son historias Bueno. que sugieren y potencian un tratamiento mucho más recreado, ¿no? Porque incluso de noche dices, bueno, hay mucha Viena nocturna, quizás es más fácil, pero cuando estamos a plena luz del día, cuando la marcha Radetzky, o en esa escena tan bonita que están limpiando las alfombras, ¿no? Están como o mareando la lana, eso, y tú estás viendo, claro, y ahí ves como 1 kilómetro Que es lo que de fondo decorado. le permite a Joan Fontaine ver la casa, que es uno de los momentos es un iniciáticos descubrimiento más maravilloso de ella. importantes de ella. Y que está Oler la desarrollado casa, también en la novela. claro. Pero eso es un tipo de Sí, cine... hay un momento en la novela en que ella habla de que chupa las cerraduras o algo así, es una cosa que coge las colillas de... Fíjate si es la historia de una obsesión, Claro, de una idea claro, fija, es absolutamente. Pero, vamos, desde el punto de vista técnico, y claro, es un momento del cine que todavía es posible, que es que el estudio, bueno, habéis conocido los estudios de la Universal, y todo, es que puede rodar interiores, exteriores, lo que quiera, dentro de un recinto controlado, de sonido, de visitantes, de todo. Y ahí se puede construir el interior, el exterior, la noche, el día, lo que quieras. Lo cual es una ventaja inmensa, claro. Y Pero ya todos, cuando y había todos esa los cosa- días dejas preparado el primer Todo, plano el día siguiente, y ahí iluminado el decorado, y Y claro, lo que modificas es decir, quiero Viena o quiero Salt Lake City, claro, pero que lo puedes hacer igual, porque puedes hacer, John M. Stahl ha rodado Backstreet y Claro. todas esas películas, La Usurpadora, y lo que el talento es modificar un poco, pero claro, tú tienes todo preparado. Ahí tienes la colina todavía, con Claro. lo de Psicosis, ahí está Claro. todavía, y lo de Tiburón y tal, y no hace falta, mira, porque hay espacio por todas partes. Claro. Y ahora he visto que la visita es asombroso, que te pueden hacer prácticamente una torre entera de agua cayendo, y te la hacen para tocar milimetrada cuando pasa cada visita, que pasa cada 20 minutos o una cosa así. Oye, deberíamos hablar, si no os importa, de esto que había planteado antes también, que es lo de los exiliados en Hollywood. Porque el caso de Ophuls además es muy especial. O sea, el caso de Ophuls es un hombre que llegó y se pasó 4 años sin trabajar, llevando currículums a las productoras y llamando a puertas que no se le abrían. Y una historia tremenda, un hombre que había dirigido ópera, que había dirigido teatro, que había sido actor importante y Y lo director. pasó muy mal él con su familia, que como ya sabéis, era muy bonito, él fue con su mujer, su hijo pequeño y su amante. Y entonces, Y él dijo que en eso era igual que en Hollywood, Sí. que él creía que como tenía mujer y amante, como todos en Hollywood, que estaba muy bien preparado para encajar. Claro, la amante, que me parece que era pintora, también venía huyendo de los nazis, y claro, no la iba a dejar, como él decía. Entonces,